Muy buenas, hermanos y hermanas. Gracias por apoyar a la vida religiosa apasionada por Cristo y por la humanidad, que peregrina en esta iglesia hondureña, que día a día busca construir el reino de Dios entre nosotros. Es una riqueza, es un don de Dios para la humanidad y un don de Dios también para la iglesia, pues que hayan personas que se consagran toda su vida a servir al Señor y a los demás, para que sigan conociendo esta riqueza que el Señor ha dado a nuestra iglesia hondureña. Pues hoy hemos invitado a dos misioneras. Bienvenidas, hermanas. Tanto gusto. Ellas son Guadalupe Ibarra y María Claustra Bastida. Entonces, ¿ustedes pertenecen a qué comunidad? A Fraternidad Misionera Verbum Dei. Está fundada en España en el año 63. Acabamos de cumplir los 50 años. 50 años de fundación de esta comunidad. Es una comunidad relativamente joven. Aquí hemos tenido congregaciones que nacieron hace 800 años, hace 400, 500 años, 200, pero también el Señor es creativo y sigue suscitando carismas, sigue viendo que el pueblo necesita nuevas personas que sirvan de diferentes maneras, y por eso el Señor suscita diferentes congregaciones. Hace 50 años pues ha suscitado esta Fraternidad Misionera Verbum Dei. Exacto. ¿Y qué podrían decirnos de la Fraternidad Misionera? ¿A qué se dedican? ¿Quién la fundó? ¿Cuál es su carisma? Pues inició en Mallorca, en España, en el 63, que eran los años del Concilio Vaticano. Entonces era un sacerdote diocesano llamado Jaime Bonet Bonet, que inició un trabajo con las jóvenes, con muchachos, también con matrimonios, y de ahí surgió la idea de que esas personas se dedicaran a la evangelización, a dar la palabra de Dios. Y desde ahí ya algunas de ellas necesitaban, deseaban, propusieron ya la vida consagrada, dedicarse a la predicación de la palabra para siempre. O sea que el centro de ustedes, de su ministerio, de su misión, es la palabra de Dios. Exacto. Primero orada y después compartida con los demás para que ellos todos también la puedan compartir con otros. Qué bonito. Primero la palabra de Dios orada. Personalmente llenarse de esta palabra, dejar que el Señor nos hable y luego compartirla. ¿Y cómo definen el carisma ustedes, hermana Guadalupe? Pues mira, nuestro carisma se centra justamente en la palabra de Dios. Lo que decía Claustra, oramos la palabra y la predicamos. Entonces lo concretamos a través de convivencias, que hacemos convivencias de fin de semana o retiros, que les llamamos también. Con niños, con jóvenes, con matrimonios. Tenemos fines de semana, viernes, sábado y domingo, o podemos tener sábado, domingo, o solamente un día de retiro. Y ahí vamos compartiendo la experiencia. Nuestro deseo, se puede decir, el objetivo que queremos conseguir es que las personas se puedan encontrar con Jesús y también puedan hablar con Él, que le puedan escuchar a través de la palabra, que puedan entablar un diálogo y para que se pueda dar un conocimiento, donde se pueda conocer más el amor de Dios, cómo nos ama, y también nosotros sentirnos muy conocidos por Dios. Es bello pues centrarse en la palabra de Dios y hacer que otros también puedan compartir esa sed, esa hambre de la palabra, ¿verdad? Que hoy es tan importante, no de una manera superficial ni teórica, sino de una manera más vivencial, me imagino, ¿verdad? Que ustedes tratan de presentarla, de ofrecer estos espacios de retiro, de encuentro, de una manera vivencial. Sí, y también de una manera activa. O sea, nuestro deseo no es que los que vienen a las actividades solo reciban, sino que vayan haciendo un camino para que ellos mismos sean discípulos y apóstoles de Jesús, del Jesús que han conocido. Entonces esto resuena hoy con todo lo del Papa Francisco, ¿verdad? Sí. Salgan, vayan, los matrimonios con los matrimonios, los jóvenes con los jóvenes, los estudiantes con los estudiantes, a fin de que sea una formación activa sobre el terreno,
adaptada al lugar, ahora en Honduras, cuando en otro lugar, o sea, como dinámico, activo y participativo. Entonces ustedes preparan multiplicadores. Estas Eso. personas que vienen a compartir con ustedes, después ellos van Sí. a sus ambientes Exacto. y dan de lo que han recibido. Exacto, esa es la dinámica, no solo de recibir, sino recibir para dar. Ah, es importante, Sí, sí, ¿verdad? sí. Es un gran ministerio que gracias al Señor hoy muchos laicos también es compartido por muchos laicos que ya no solo son los sacerdotes o las religiosas las únicas que se atreven a tomar una Biblia en sus manos y hablar a otros, sino que hay muchos laicos también. Y ustedes en su fraternidad tienen una experiencia de fraternidad mixta. ¿Cómo es que están Sí. organizadas? Sí, en ese sentido es algo que hace camino en la Iglesia nuevo también. Y es que iniciamos en el 1963 misioneras consagradas. Pero muy pronto hubo algún matrimonio que decía, ¿y nosotros no podemos compartir la misma misión? También tenemos ganas de orar y evangelizar como ellas. Se unió un matrimonio y después ya fueron también los muchachos. Entonces poco a poco se fue configurando una fraternidad que es una familia misionera de misioneros sacerdotes, misioneras consagradas que somos nosotras, y también matrimonios misioneros consagrados. Entonces esto es una nueva forma, una nueva familia de vida consagrada que la Iglesia acepta y nos aceptó en el año 2000 a nivel pontificio y estamos haciendo camino desde ahí. Pues es algo novedoso, porque normalmente las congregaciones, va a ser una congregación femenina, solo mujeres, o por ejemplo hay congregaciones que hay rama masculina, rama femenina, pero son completamente diferentes. Por ejemplo, los franciscanos, ellos son la rama masculina y existen las congregaciones franciscanas que lo único que comparten es la espiritualidad, pero ¿Sí? no forman la misma congregación, sino que es congregación diferente. Exacto. Nosotros tenemos de todas maneras también la rama de misioneras es nuestra comunidad. La rama de misioneros es la suya y la de matrimonios, pero hay un gobierno conjunto. Sí, Por lo tanto, es una única fraternidad con 3 ramas diferentes. Y se reúnen, comparten de Sí, vez en cuando. Sí, el apostolado es común. Es lo mismo. Cada uno puede hacer el suyo, pero también es común. Y entonces también la fraternidad se ensancha en una familia misionera. Y allí están los laicos, los jóvenes, los niños y también laicos misioneros consagrados. En Honduras también tenemos alguna persona que participa. Entonces este es el trabajo conjunto, pero también específico de cada uno. Entonces es muy interesante estas nuevas maneras de vivir la vida consagrada, ¿verdad? Involucrando, podemos decir, familias, parejas, eso es bonito. Imagino que las parejas, incluso los hijos también de estas parejas, pues viven esta espiritualidad también. Sí, con libertad, hasta donde quieren, porque quien se compromete son los padres, pero también ellos participan. Tratan de involucrar a la familia en la juntos. fraternidad también. Sí. Y acá en Honduras, ¿en qué año llega la fraternidad? López. La fraternidad se fundó en el año 91, en noviembre, Acá 10 de noviembre del 91, sí. Llegaron aquí las misioneras, en principio estuvieron por ahí por el centro, les acogieron en una casa, las hermanas de María Auxiliadora. Y después tuvieron la experiencia de vivir aquí en la casa que es ahora la... En Suyapa. En Suyapa, sí. Estuvieron ahí 19 años viviendo. Ahora estamos en la colonia Kennedy. En la colonia Kennedy tenemos una casa donde también acogemos el apostolado, y aquí en Suyapa, en el sector Sinaí, también tenemos donde se da la catequesis para los niños y las comunidades de los mayores. Y la otra casa que también tenemos es en la aldea del Carpintero, tenemos una casa de retiro, que ya la tenemos más acondicionada, y ya gracias a Dios ahí también tenemos nuestros retiros.
Pues es una misión que se extiende, ¿verdad? 3 lugares de misión, 3 casas específicas que están siendo animadas por ustedes, en donde ustedes pues acogen a las personas para realizar su misión. Y además de estar en Honduras, ¿en qué otros países están? Pues desde el 77 o así, ya las misioneras y los misioneros, en aquel momento no tanto los matrimonios, empezaron una expansión por todos los continentes. Somos pocas, pero un poco atrevidas, porque se fueron ya para Asia, Australia, Filipinas y por toda Sudamérica, Colombia, Perú, más tarde Chile. Perú fue el primer país y después ya más tarde África. Entonces actualmente no somos muchas, pero contamos con la colaboración de los laicos, entonces estamos en los 5 continentes. Pues el Señor empezó con 12, ¿verdad? Con 12 y los mandó por el mundo entero. Exacto. Y eso es la experiencia, el atrevimiento, la osadía de la vida religiosa, ¿verdad? Que se lanza y aunque sean no en gran número, pero sí con gran fuego interior para realizar la misión. Exacto. Entonces la experiencia que viven ustedes, ¿verdad? De compartir su manera de vivir la experiencia de Dios a través de la palabra y quieren que el mundo entero pues viva esta misma experiencia. Sí, nuestro fundador decía una cosa muy interesante. Y decía, el carisma no estará inserto en cada cultura hasta que no hayan personas de la misma cultura que lo hayan acogido y lo transmitan. Entonces esa es la experiencia actual en nuestras reuniones, que hay personas de todos los lugares y son las que recibieron en el primer momento el mensaje y ahora comprometen su vida para transmitirlo a sus hermanos. Por lo tanto, también es muy plural, porque en cada lugar se ha inculturado la manera de orar, la manera de vivir, la manera de transmitir la palabra a todos. Pues creo que se cumple lo que dice el profeta Isaías, ¿verdad? La palabra de Dios que baja como lluvia sobre la tierra y no sube al cielo sin antes dar fruto. Es la experiencia de ustedes, de ver que en nuestro país y en muchos otros países la palabra de Dios que ustedes van sembrando va dando frutos. Pues con este mensaje vamos a ir a una pausa, no nos cambia y ya volvemos. Sembrador sigue sembrando la semilla de su palabra en los corazones y esa palabra cuando encuentra una tierra buena, una tierra fértil, da fruto. Acá en nuestro país la fraternidad misionera Verbum Dei pues ha sembrado mucho la palabra de Dios y han cosechado ya vocaciones hondureñas, me decían. Pues sí. Al principio había el grupo de discípulos que trabajaban con nosotros en la universidad, en la pastoral universitaria y en misiones, y de ahí brotaron y surgieron alguna misionera, que es Félix, está ahora en Colombia, algún misionero de los muchachos, que después es sacerdote diocesano en Estados Unidos, y algunos otros que son comprometidos como laicos misioneros o laicas misioneras también hondureños. Sí, y con estas personas que se comprometen, ¿también hacen vida comunitaria con ustedes o no, o se encuentran de vez en cuando? Sí, más que vida comunitaria es vida fraterna. Ah, ya. Y entonces se comparte sobre todo el apostolado y la espiritualidad y también la proyección misionera con ellos. Sí, y la experiencia misionera para ustedes, ¿cómo ha sido? ¿Usted, hermana Claustra, viene de qué país?
Yo soy de España, de Barcelona, y conocí a la comunidad a los 7 años de haberse iniciado. Llegué a Honduras en el 92, junto con la hermana Marisol, la hermana Emi. Aquí estuvimos trabajando desde el inicio y después yo regresé a México por unos años para dedicar más a la formación. Y después he estado también en Bruselas y en Roma. Entonces, toda una experiencia por el mundo entero, ¿verdad? Sí. ¿Y la hermana Guadalupe viene de qué país? Bueno, yo soy mexicana y estuve en Honduras en el 99. De aquí me mandaron al Perú, estuve ahí 6 años, terminé mis estudios en España, me volvieron a mandar a Honduras. Aquí ya llevo 7 años, ya voy a cumplir 7 años en Honduras. Y bueno, ha sido una experiencia también muy bonita porque justamente fue el tiempo que Marisol se fue y fue como un relevo también y bueno, pues empezar a trabajar, a cuidar el apostolado. Creo que ha sido una experiencia muy buena de estar aquí en Honduras y ver cómo la comunidad también va creciendo, va madurando poco a poco, que yo creo que hasta que pasa uno un tiempo en un país se da uno cuenta cómo ir conociendo más la cultura y cómo también supone un tiempo de enterrarse uno y de esperar que poco a poco vayan surgiendo los frutos, que no es tan fácil, ¿verdad? Sí, siempre es con la paciencia del sembrador que siembra hoy y no sale en la tarde el fruto, sino ni mañana, sino que tiene que esperar meses y en nuestro caso es años antes de ver que crece una planta y que da fruto y todo esto. Y en la experiencia bíblica propia, personal de ustedes, ¿hay algún texto bíblico que le alimenta, que le sostiene su vida? Habitualmente uno tiene 1 o 2, 3 textos bíblicos con los que personalmente ora, se alimenta, se anima. ¿Qué textos? A mí una de las citas que más me motiva mucho es ver a Jesús cuando va por los caminos, va por las aldeas, se encuentra con los enfermos, cura a los enfermos, predica la buena nueva y llama a sus discípulos y les dice: la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe más obreros a la mies. Entonces eso a mí me entusiasma porque por una parte pienso que mi vocación es un fruto de la oración de otros. Han rogado y mi vocación ha nacido y eso me motiva a también muchas veces ponerme a rezar para que Dios nos envíe más misioneros, más vida consagrada. Necesitamos ser más intrépidos para la misión, porque siento que en Honduras hay mucha necesidad. Cuando se llega al tiempo de las misiones en Semana Santa, a mí la verdad me gusta mucho ir a las aldeas, porque es el lugar donde menos reciben la gracia de Dios, la presencia de Jesús. Y es un reto para nosotros irnos una semana y estar allá. Hemos estado en San Lucas, en San Antonio de Flores, en Huinope, por aquella zona, y pues enriquece mucho. Entonces, es ver a Jesús ahí en esos caminos todavía buscando gente y llamándoles. Sí, y la acogida de la gente, el hambre y la sed que se encuentra uno, que manifiestan las personas y que reciben como que se empapan de esta palabra de Dios. ¿Cómo la ha experimentado usted? Sí, yo creo que eso es lo que nos atrae tanto a ir de misión, porque vemos que la gente nos espera. Y nos espera ya bajando del bus, ya están allí ellos, esperándonos porque ya nos reparten por aldeas. Y la ilusión, y la verdad es que también nos enriquecen porque para mí unos gestos de parte de ellos a mí me evangelizan mucho. Porque ellos se nota que buscan a Dios, que quieren a Jesús. Entonces tienen unos detalles que son tal vez muy insignificantes, pero que tienen un valor incalculable. Por ejemplo, que ellos compren un poco de hielo y lo lleven cargando durante 1 hora hasta que llegan a casa y nos hacen una limonada. Entonces, sí, es así como que nosotros decimos, es impresionante verles a ellos con la ilusión como reciben a los misioneros en las aldeas. A mí ese lugar me encanta ir de misión, acercarme, porque veo que Jesús sigue caminando y sigue llamando. La misión, pues los obreros que se alistan en la misión, pues reciben este calor humano, esta experiencia de amor de Dios, ¿verdad? Que uno encuentra gente que le manifiesta este amor sincero. Y para la hermana Claustra, ¿qué palabra de Dios es la que usted le inspira, que vive, que le alimenta? Sí,
Yo últimamente, dada la situación que se vive en Honduras y en otros lugares, ¿verdad?, de dificultad, de violencia, me ayuda mucho el encuentro con el Jesús resucitado, que va al encuentro de sus discípulos y que tantas veces ellos están como acobardados. Y entonces les dice, pero soy yo, pero estoy vivo, pero no tengan miedo. Entonces siento que es la palabra más actual. Hay una fe, pero a veces una fe acobardada o triste por todas las dificultades que se viven diariamente. Y Jesús no se acobarda y dice, no, ahora es el momento en el que yo quiero acercarme más a ustedes cuando tienen más dificultades, para decirles que más allá de las dificultades yo estoy vivo y sigo vivo, pero necesito de ustedes. Yo solo no puedo hacerlo, necesito que ustedes colaboren conmigo. Y entonces para mí ahora la misión es una transmisión de esperanza. Pues no tener miedo y alimentar la esperanza, ya que Jesús está con nosotros. Esa es su experiencia que la vive muy intensamente acá en estos momentos de nuestro país. Y es eso, tenemos que alimentarnos de la palabra de Dios, tenemos que encarnarla, hacerla vida, ¿verdad? Que no solo nos quede un recuerdo de que es una frase bonita que escuchamos, sino que es algo que vivimos cada uno de nosotros, que en el día a día lo ponemos en práctica. Y me imagino que las personas que vienen también con ustedes a los retiros, a los encuentros, les comparten cómo esta palabra les alimenta, cómo esta palabra les da vida. Sí. En el Sinaí, aquí en Suyapa, tenemos también un centro de evangelización, que la hermana Emi, muchos la conocerán también, ha ido trabajando desde el primer año, vamos a cumplir 25 años en Honduras. Entonces ella ha ido trabajando y es muy bonito como la palabra se ha ido encarnando. Al principio empezó con 15 niños de catequesis y ahora tiene un grupo de unos 400 niños. Wow. Pero no solamente los niños, sino el grupo de catequistas jóvenes, que son los que han crecido en la catequesis y ahora lo dan a los otros niños. Y después, como las mamás venían a acompañar a los niños, entonces les dan la catequesis a las mamás. Entonces es ver la palabra que se encarna en las necesidades de la realidad. Sí. Y ver la acción del Espíritu, ¿verdad? Porque en definitiva es el Espíritu el que va actuando, el que convoca, el que nos hace ser creativos y creativas. Qué bonita esa experiencia. Primero empezaron dando catequesis a los niños y después a las mamás. Exacto. Entonces es ya algo que el Espíritu pues ha indicado, ha movido para que crezca la obra. Exacto. Y el Papa Francisco pues nos ha invitado a los consagrados a lanzarnos, a ir de misión, a no quedarnos encerrados, sino que ir al mundo, ir a diferentes ambientes, ir a las periferias. ¿Y ustedes de qué manera están viviendo esto de ir a las periferias? Bueno, yo creo que todos los días nos encontramos las periferias. Ajá. Todos los días con los vecinos tenemos ahí, por ejemplo, dificultades en cuanto a que tenemos que aprender a convivir. Por ejemplo, hay detalles, hay personas mayores que necesitan también silencio, hay mucho ruido en el exterior. Esas son las periferias también, ver las necesidades que tenemos al lado, ¿verdad? O por ejemplo, en nuestros lugares a donde vamos, carpintero, por ejemplo, sí, ahí hay necesidades concretas, o nos planteamos cómo salir a ayudar también a otros lugares, o sea, con las mismas cosas, con lo sencillo que tenemos, pero también colaborar. Esa es una manera. La otra es plantearnos cómo retomar con cada día, por ejemplo, ahora que tenemos la casa de retiro, nuestros retiros, cómo replantearnos otra vez y volver a salir a las periferias de los estudiantes, en la universidad, sí, ¿verdad? No son tan lejos, son esas realidades que ellos necesitan sentirse acogidos, salir al paso de ellos, que son los más difíciles a veces, porque están ocupados. Qué interesante, a veces esas periferias las podemos encontrar en el mismo vecindario,
en la universidad es un sitio que tal vez uno no podría decir eso es una periferia existencial, pero sí hay jóvenes que pasan dificultades, que quieren un consejo, que buscan una amistad sincera para no caer en otro tipo de amistades, ¿verdad? Que los van a llevar por caminos equivocados. Y una presencia en estos medios pues es significativa para estas personas. Sí, y también en este año donde se nos propone actualizar el rostro misericordioso de Dios, entonces sentimos que podría ser una oportunidad para catequistas, para parroquias, para nosotros, para las congregaciones, de ir haciendo un camino de reconciliación. Sí, porque aquí en nuestro país hay como mucha sed de venganza, no, hay muchas heridas que no han sido sanadas porque no ha habido perdón. Entonces necesitamos vivir la misericordia. Exacto. Y creo que este año también el Señor nos tiene una gran misión a nosotras, las consagradas, a los consagrados, pero también a cada fiel cristiano, ¿verdad? A cada laico, pues a poner en práctica esta misericordia, vivir en lo cotidiano estas experiencias de misericordia que son las que nos van a hacer crecer y avanzar como iglesia, ¿verdad? Exacto. Pues es un bello mensaje el que nos han dado. Gracias por compartir con nosotros su experiencia de vida, su espiritualidad, y nuestro auditorio pues también aprende a ver el paso de Dios en nuestras vidas y también en sus propias vidas. Les deseamos pues que vivan esta experiencia de actualizar la palabra de Dios, de encarnar la palabra de Dios, de vivirla, de orarla en su cotidiano, en su día a día, para que así como iglesia pues sigamos mostrando el rostro de Dios. Gracias por acompañarnos, que el Señor les bendiga y les acompañe siempre.